Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos con esta cuarta sesión de esta semana dedicada al desarrollo humano. Nuevamente nos acompaña la licenciada Teresita de Jesús López Villalobos. Teresita, bueno, como ya les comenté el día de ayer, ella es gerente de los proyectos Atenea Centro de Formación Humana y licenciada en Turismo de Negocios. Teresita, muchísimas gracias nuevamente por estar en esta segunda sesión para ti y la cuarta sesión de la semana para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también. Te dejamos el uso de la voz. De acuerdo. Gracias nuevamente a todos quienes se conectan. Empezamos hablando el día de ayer sobre el contexto del arte de hablar en público. También poniendo en contexto que son pinceladas. Tratamos de profundizarlo más, pero siempre no es suficiente. Y aún así, son elementos que nos van dando herramientas para poder fortalecer nuestra capacidad oral. Que si bien por un lado le llamamos hablar en público, pero puede que nuestro público de pronto seamos nosotros mismos, de pronto digamos a alguien al frente o a 3, 10, más, o decir personas o más. Entonces, bueno, en ese sentido estamos retomando las herramientas para poder profesionalizar más, para poder ir público. De hecho, el arte de hablar en público. Sé que hay muchas definiciones de comunicación, pero en este sentido, comunicar es transmitir un mensaje. Lo voy a poner así de manera muy simplificada. Sé que luego tenemos vaya tomando una ruta en relación a la finalidad que buscamos. Entonces, nos quedaremos en este sentido con esa capacidad de poder transmitir un mensaje. Y para ello tenemos herramientas. Hay muchos tipos de comunicación, pero las básicas y las sustanciales en esta oportunidad o posibilidad de hablar en público es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. De allí que vamos a entrar a ver algunos elementos y algunas herramientas que nos posibiliten explorar un poquito más toda esta capacidad. En ese sentido, en cuanto a la comunicación verbal, es indispensable que aprendamos a escuchar. Son dos cosas muy distintas, oír y escuchar, ¿sí? Oír es percibir los sonidos que están alrededor, pero escuchar es esa capacidad de recibir y por lo tanto pasar por todo un proceso en donde busco comprender, busco entender qué pasa o qué es lo que me quiere comunicar la otra persona. En ese sentido, déjenos acomodar. Yo continúo con esto. Bien. Muy bien. Entonces, en ese sentido, esta capacidad de escucha tiene que ver con algo que implica atención, ¿sí? No es suficiente con solamente oír. Por ejemplo, podemos estar en una conversación, pero de pronto pareciera que vemos al otro como hablándonos a la distancia, lo tenemos aquí cerquita, nos está narrando algo, pero yo ya estoy pensando qué contestar. En ese sentido, a ver, vamos a... Todo esto es para que nos escuchen mejor, pero poco Vamos a... Entonces, vamos a ver aquí si ya se escucha mejor. Ver, aquí se escucha mejor. Bien, parece que ya. Bueno,
Siempre pasan detalles técnicos, pero no pasa nada. Muy bien. Le continuamos entonces. En el contexto de la comunicación verbal, planteábamos que es fundamental para poder verbalizar una idea, saber escuchar. Y decíamos, oír y escuchar son cosas bien distintas, ¿no? Oír es percibir el sonido y ponía un ejemplo en relación a todos seguramente en alguna vez nos ha pasado, o tal vez no, que estamos escuchando a alguien, nos lanza la primera idea y nosotros ya estamos configurando ese pensamiento. Ah, sí, a mí también me pasó cuando fui a ese lugar. Bueno, ya el otro es como que si nada más estuviera moviendo su gesticulación, ¿no? Pero yo ya no sé de qué me está hablando, yo estoy en la idea. Si pusiéramos más conciencia en ello, nos vamos a ir dando cuenta que efectivamente no escuchamos lo suficiente. Incluso estadísticamente o científicamente hay una medición en donde se tiene constatado que de lo que deberíamos escuchar tenemos solamente un 25% de capacidad de escucha. De tal manera que incluso lo podemos constatar de la conversación que tuve ayer, de la conferencia que estuvimos el día de ayer, qué tantas ideas capté de todo eso que escuché, de tal manera que se ve muy limitado. Sin embargo, es algo que podemos desarrollar, que primero hay que darnos cuenta, ojo, con nuestra capacidad de atención en relación a que si voy desarrollando cada vez una atención más fina, voy siendo capaz de poder leer en el otro lo que quiere comunicarme. Y esto nos va a servir mucho porque la mayoría de las veces, e incluso culturalmente, no se dicen las palabras de manera directa. Pero en medida en que yo escucho al otro, puedo escuchar lo que no necesariamente me está comunicando de manera directa. De modo que me lleva a la comprensión, me lleva a una atención más amplia que me permite poder entender de cuál es la inquietud que tiene el otro. Y entonces, si yo comprendo esa inquietud, al momento de gestar mi participación, la opinión al respecto de eso que se plantea, se vuelve mucho más objetiva, se vuelve mucho más afinada. De allí que entonces vamos pudiendo entablar con el otro una comunicación, ¿sí? Y no solamente son dos entes hablando, pero no entendiéndose, o cada uno configurando ideas distintas, suponiendo otras, sino en medida en que capto, en que desarrollo mi atención, puedo incluso identificar las distintas tonalidades de la voz. Todos nos comunicamos con muchos matices. De manera natural, ponemos en juego muchos matices de la voz, en la tonalidad, en el volumen, en la inflexión. De modo que nos damos cuenta, esto es muy perceptible en los pequeñitos. Cuando quieren algo, hay una vocecita más dulce, que saben cómo conquistarnos y uno cae, ¿no? Dices, ay, está bien, ¿no? Pero entonces luego hay otras tonalidades, por ejemplo, con tonos más agudos, que son, pues, no sé, pueden ser indicaciones, pueden ser instrucciones muy formales, que nos contextualizan en otro espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, en medida en que voy afinando mi atención, voy siendo capaz de captar esos matices que me están comunicando algo. Estamos ahorita con la comunicación verbal. En algún momento pasaremos a la no verbal y también allí nos daremos cuenta cómo tiene una gran importancia lo que se comunica sin necesariamente donde emitimos sonidos, ¿no? O sea, a través de todo nuestro lenguaje gesticular, el lenguaje no verbal tiene que ver con mi lenguaje corporal,
con mi manera de cómo muevo mis manos, en cómo estoy parada, la gesticulación que tengo, mis tonos que utilizo. Bueno, ya iremos viendo en ese sentido. Aprender es una vía de aprendizaje. El orador supondríamos que es el que va a estar constantemente desarrollando una idea, un tema, que es el que va a estar comunicando, y efectivamente. Pero en esta función del orador o del líder o del responsable de la palabra, necesita estar muy atento a su interlocutor, de modo que lee en él cómo está el estado o la inquietud de lo que se está atendiendo para poder dar respuesta. Si uno verdaderamente sabe escuchar, tiene una capacidad de poder dar respuesta a la inquietud de quien tenemos al frente. En ese sentido, siempre hay un constante aprendizaje, el hecho de poder estar observando, de poder estar captando los detalles de lo que está pasando en ese momento. Otro elemento es que la escucha no es, pudiéramos pensarlo, y pareciera que es una actitud pasiva, porque solamente estoy receptiva, pareciera que solamente me dispongo para recibir. En realidad es todo lo contrario, es un comportamiento activo. ¿Por qué? Porque me implica mi capacidad de atención, mi capacidad de recepción. Se busca que en el saber escuchar vayamos eliminando juicios, porque esto es lo que luego pasa. Escucho al otro, pero entonces ya estoy poniendo etiquetas, ya estoy dando respuestas mentales, ya estoy clasificando según lo que el otro me comparte, de modo que en ese comportamiento activo lo que pretenderíamos es captar de manera cada vez un poco más profunda lo que el otro quiere comunicarme y que a veces no lo tiene claro en las palabras. Entonces, la función del orador o del líder o del dueño de la palabra en ese momento, de ese espacio-tiempo, está atento, captando qué mensaje necesita que le llegue al otro. Y entonces se vuelve allí un vínculo. La comunicación vincula y la comunicación posibilita un flujo, como que si imaginásemos un ducto por el cual hacemos llegar el agua de un punto al otro. Cuando hay verdadera comunicación, esa agua, ese ducto, posibilita que pueda fertilizar la tierra del destino a donde llega. Cuando hay comunicación, sucedería esto, que simbólicamente fertilizamos a través de la idea o del planteamiento que emitimos, fertilizamos la mente o en medida de lo escuchar. Podríamos decir, hay que saber hablar. Efectivamente, iremos desarrollando capacidades en ese sentido, pero necesitamos un principio básico de saber escuchar para entonces saber qué comunicar. Porque si no, solamente hablo y hablo cosas que a veces no eran lo necesario o no es lo que se esperaba o no lleva las finalidades que buscábamos, ¿sí? Otro elemento en cuanto a la comunicación verbal es tener claridad en el mensaje, lo que significaría pensar antes de hablar. Necesitamos ir desarrollando esa capacidad que a veces sucede en milisegundos. Hay veces que nos lanzan preguntas inesperadas en donde no veníamos preparados, pero es mucho mejor gestar un silencio que me permita procesar, identificar elementos para poder dar una respuesta que sea necesaria o una respuesta que posibilite en el otro un poco de claridad. De lo contrario, el hablar por hablar no pasa más que simplemente rellenar el espacio y no tiene impactos, no tiene continuidad. Entonces, lo que estamos buscando es que eso que yo verbalice
esté comunicando algo y que logre una finalidad. Entonces, es indispensable, previo a lo que voy a comunicar, pensarlo, ¿sí? Y más cuando tenemos, por ejemplo, ya charlas programadas o que vamos a tener alguna reunión o algún tema que vamos a desarrollar, tenemos el espacio-tiempo para poder prepararlo o necesitamos darnos el espacio-tiempo de poder preparar esa finalidad que busco con ese encuentro. Incluso en la vida cotidiana, todo el tiempo estamos interactuando, desde tal vez al amanecer, si vivimos con alguien, el buenos días, cruzamos palabra, espacio constantemente. De modo que valdría la pena irnos preguntando con encuentros muy específicos, llámese una reunión, una cita de tomémonos un café, una conferencia, una reunión de trabajo, ¿cuál es mi finalidad? ¿Qué semilla voy a dejar a partir de esta conversación? Decía un filósofo, nunca te retires de algún lugar sin haber dejado una parte de ti, en relación a que siempre vayamos aportando elementos, comunicando cosas que nos permitan ir creciendo de manera colectiva o que podamos aprovechar de la mejor manera el tiempo y la vía que tenemos, así como lo veíamos ayer, el elemento, la herramienta natural que todo ser humano tenemos es la capacidad de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos a través de la palabra. Entonces, en ese sentido, buscaríamos comunicar y dejar algo cada que tenemos esas oportunidades o esos encuentros. Otro elemento de la comunicación verbal es ser conciso. Yo me recuerdo hace muchos años que uno de mis profesores me decía, ¿y a qué vas con todo esto? Yo ahí me detuve y dije, estoy dándole una de vueltas, tan que le di vueltas al asunto que cuando me pregunta, yo dije, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces para llegar al meollo del asunto, le adornamos mucho, le rodeamos mucho a la idea, entre que nos podemos perder en ello, entre que no tenemos claro el hacia dónde vamos y por lo tanto en esa inconsistencia, pues el otro pareciera que nos escucha, pero en realidad se queda con ¿what? ¿Qué me quiso decir? ¿A dónde íbamos? ¿Cuál era el sentido de todo esto? Bueno, para evitar que nos pase esto, tengamos la idea principal y es la primera que lanzamos, la que ponemos sobre la mesa. Luego entonces damos elementos, damos atributos, argumentamos el por qué y el para qué, pero ya sabemos cuál es el tema que está bajo la mesa, ¿sí? No estamos por ahí rodeando porque pasa, otra experiencia también que me pasaba en algún momento, en este tipo de charlas en donde luego va una persona y enseguidita entra otra y así. Bueno, pasaba que una persona se extendía en el tiempo y entonces no logró dar su mensaje principal y se quedó con esta sensación de se me agotó el tiempo, no cerré como tenía esperado, no dije lo que tenía que decir, o sea, me fui entre las ramas. Bueno, seguro cuando estemos en el ensayo, en la práctica de ir perfeccionando esta capacidad de hablar en público, nos va a pasar. No tengamos miedo a ello. Pero saber que sí necesitamos identificar si por allí tenemos una posibilidad de fortalecer, identificarla y empezar a ensayar en lo pequeño, o sea, en cada conversación que tengo, voy a ir al grano. Y del grano empiezo a desglosar los elementos que puede estar sustentado en argumentos, en ciertas posibilidades, en ciertos creía que, por ejemplo, ¿no? Pero ya tengo la idea sustancial. Entonces, mientras más concisos, más productiva es nuestra comunicación, más
eficiente se vuelve, ¿sí? Ser auténticos, be authentic. Ya ven que ayer hablábamos de retornar al sentido de las palabras. Si nos vamos a su etimología, autentes, significa poder. ¿Y qué es esta idea de poder? Bueno, es aquel que actúa por sí mismo, que toma la iniciativa y es dueño de sus actos. En ese sentido, todos tenemos un poder, pero pasa que luego no sabemos cuál es ese poder. Lo pondré en ejemplo de un árbol o los árboles, por ejemplo. Un roble, ¿de dónde surgió? De una semilla, ¿cierto? Entonces, esa semilla resguarda una gran potencia que se va a desarrollar si se planta en el ambiente adecuado, si se cuida, si se mantiene en el tiempo, pues logra expresarse como un roble. De tal manera que en nosotros también habita una semilla, un poder natural, y que necesitamos cada vez ir descubriendo cuál es esa potencialidad. Porque en medida en que soy claro, en que estoy clara o claro de cuál es mi poder, eso es lo que voy a manifestar en donde sea que esté, cuando hable en público, cuando en lo que elijo para trabajar, en lo que elijo estudiar, en lo que elijo desarrollar como idea, porque es algo que me inquieta, que me lleva a querer saber más, es algo en lo que puedo trabajar sin tiempo, ¿no? Donde nos sumergimos, nos concentramos, somos. Bueno, en el eje de hablar en público, de la oratoria, necesitamos la autenticidad. En realidad, efectivamente, vamos viendo técnicas, pero yo lo que veo y a la síntesis que he llegado es que son técnicas para retornar a la esencia natural de lo que somos y que desde allí cada uno manifieste o conecte o exprese esa chispa, esa convicción que tiene, ese ideal que le mueve de vida, de modo que eso es lo que hace resonar a los demás. Porque si pretendemos ser como alguien, ¿qué pasa? Que no nos va a salir, nos vamos a cartonar, nos vamos a rigidizar y lo que terminamos comunicando es todo menos algo que llegue a una idea o a un sentimiento profundo. O sea, comunicamos o transmitimos en esta idea rigidez, tensión, nerviosismo, se nota. Entonces, bueno, busquemos cada vez más esa autenticidad, eso que nos alienta, eso que nos conecta. En uno de los cursos tuve una chica que es muy alegre y ella se sentía conflictuada porque decía, es que de todo se me ocurre el chiste y yo, pues, ¡qué maravilla! Conecta con lo que estás diciendo, aquí solamente es encauzar. Le digo, pero esa es una peculiaridad tuya, ¿no? Entonces, conecta con ese punto natural conducido hacia la idea que vas. Aquí, ojo, no perdernos de la finalidad, ¿no? Ya decíamos que necesitamos un objetivo claro, un hacia dónde voy con esto. De modo que no es negar o es que entonces tengo que ser formal y tengo que ponerme así, tengo que hacer las manos asá. En realidad es retornar a la autenticidad que hay en cada uno. Y esa autenticidad irla educando, esa autenticidad de esa gracia, de esa chispa instantánea. Lo que le conflictuaba era que se le ocurrían cosas que estaban fuera del contexto y eso le metía en problema. Le digo, claro, ¿no? Porque rompe con lo que se está buscando o lo que se pretende allí. Pero no es quitar esa parte, sino más bien cómo la integro a ese aspecto formal. Por ejemplo, hoy día ha surgido mucho una corriente moderna, pero en realidad está fundamentada en tradiciones antiguas. Hoy día se le llama el storytelling o esta capacidad de narrar o de contar relatos.
En ese sentido, el storytelling ya se utiliza incluso para poder desarrollar análisis muy técnicos. ¿Qué es el storytelling? Es la capacidad de narrar una historia y dejar un mensaje a partir de todo el desarrollo que se narra, ¿sí? Entonces alguien podría decir, ay, ¿cómo puedo combinar el storytelling si voy a dar datos duros, estadísticas, números fríos? Bueno, aún así hay capacidad para ello. La pretensión aquí es integrar. Voy con el eje de mi finalidad, pero sumo mi peculiaridad. Sumo eso que naturalmente soy. Y eso, recordemos ayer que decían los griegos, es indispensable que para que un orador comience a verbalizar ideas, a ser orador, a dar charlas, necesita conocerse a sí mismo, porque se pretende que no solamente se acartone aquí con una cierta técnica, sino más bien que fluya, que se exprese, que se conozca a sí mismo, que identifique potencialidades, que identifique debilidades, porque se reconoce que las puede ir corrigiendo y desde allí se manifiesta ese pedacito de su ser en un entorno, en un equipo de trabajo, en un objetivo que tenemos en común como empresa, de modo que eso es lo que mueve. Lo que nos mueve a la acción es lo que llega al corazón. Eso es lo más natural. Si no nos llega al corazón, queda por allí la idea, sí tengo que hacer. Y lo hacemos porque si hay una básica disciplina, plan, me organizo, lo realizo, pero no hay algo que me mueva a más. Entonces, desde este rol, en el uso de la palabra, necesitamos conectar con la emotividad, necesitamos conectar con la convicción, con la inspiración, para que eso posibilite movimiento en más. De allí pasaríamos a la comunicación no verbal. En ese sentido, traigo una frase de Drucker: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Hemos hablado de escuchar lo que se dice, pero entonces el lenguaje no verbal, que entonces sería todo eso que no emito con palabras, que entonces está mi gesticulación, mi movimiento de manos, mi manera en cómo me paro, cómo me visto, cómo me peino, todo está implícito, está comunicando algo. Mi presencia, o sea, mi esencia se hace presente. De allí que, por ejemplo, si tenemos un compromiso, una charla, un encuentro de trabajo, honramos esa posibilidad de estar allí y por ello me pongo a la altura, desde el aspecto más básico, mi vestimenta, mis ideas, ordeno, así como ordeno mi vestimenta, mi cabello, ordeno mis ideas, ordeno mis sentimientos para ir con una presencia que se siente, se presiente, o sea, se hace manifiesta. En ese sentido está todo lo que implica el lenguaje no verbal. Y de allí que elementos muy específicos, la mirada tiene mucho impacto. Busquemos con quien tengamos de frente o con quien estemos trabajando, constantemente conectar con las miradas. ¿Por qué? Porque la mirada, dirían por ahí, los ojos son la ventana del alma y es una realidad ello. Eso me permite conectar con mi interlocutor. Si no, no me conecto y me quedo solamente en la teoría, en la idea por acá fría, en la explicación formal, específica, que es valiosa, pero lo que estoy buscando es llevar a más cada encuentro que tengo. De modo que es importantísimo el hecho de poder cruzar miradas, de poder conectar con el que me escucha, de poderme dar cuenta de qué es lo que está pasando con mi interlocutor, y se logra a partir
de la mirada, ¿sí? De poder conectar con la mirada. Conservar una buena postura. Por ejemplo, esto lo vamos a ver muy evidente en el ballet. En el ballet hay unas posturas muy estéticas, muy erguidas, que no son sencillas, que les costaron años a quienes entrenan este bello arte, pero ¿qué es lo que nos expresan? Uno va a una obra de ballet y lo que uno puede sintetizar es: allí hay belleza. Y ellas salen con una sonrisa, pero con un esfuerzo detrás. En ese sentido, esa verticalidad hace que haya una presencia distinta. Entonces, sí toca empezar a ver cómo caminamos, cómo nos movemos, qué hago con mis manos, qué pasa con mi gesticulación. Y lo mejor, por ejemplo, aquí una recomendación es grabarnos y ponerle play a la grabación y seremos seguramente juiciosos con nosotros mismos. Mira que aquí ya me jorobé, mira que acá la mano. Bueno, pero busquemos ser más objetivos para que ese autoanálisis me lleve a corregirme. Algo que hacemos en el curso taller del arte de hablar en público, justo parte de nuestra metodología es que el que está entrenándose como orador pase al frente y todos los que están recibiendo el curso a partir del contenido retroalimentan y van afinando. Oye, creo que te fuiste muy rápido y no entendí la idea. Desde el sustento, ¿no? Lo que me ayuda a hacer un espejo y entonces, luego de pronto uno se incomoda porque dices, ay, tienes razón, necesito corregir la postura, necesito corregir la manera de cómo lo transmito, pero es parte del mejoramiento. No hay cosa mejor que ir aprendiendo a través de la corrección, de la autoobservación. Si observo, me puedo corregir. Si no observo, no me doy cuenta y no me corrijo. ¿Y qué pasa? Sigo haciendo lo mismo. Entonces, buscamos justo esa corrección porque como todo diamante pasó por todo un proceso de pulimiento. El diamante no nace siendo diamante. El diamante, decían los alquimistas, surge de un carbón y a partir de todo un proceso, imagínense el carbón, ¿no? Hasta lo tenemos en la punta de los lápices, negrito, por ahí, sin mucha forma. A partir de que tiene un pulimento, de que se somete a varios procesos, se extrae un diamante brillante. Entonces, eso podemos hacer nosotros con la oratoria. A partir de tal vez tener ciertas inquietudes, tener una base y pulirnos, irnos corrigiendo, es posible que lo que verbalicemos brille y tenga impacto todo eso que compartimos. ¿Bien? Otro elemento es prestar mucha atención a los gestos, la gesticulación, que igual si yo me autoobservo o me veo a través de un espejo, me veo a través de una grabación, hay gestos de poder y hay gestos que desempoderan también, ¿no? Por ejemplo, una gesticulación muy marcada, pero que va en arritmia de lo que estoy diciendo, no denota más que como hasta una cierta distancia, ¿no? Entonces necesito ir acompañando, meterme de lleno al tema que estoy desarrollando para que lo que estoy transmitiendo se manifieste en la potencia de la palabra, en toda mi variación de voz, en mi gesticulación, que mi cuerpo manifieste esa presencia de la fuerza de lo que estoy diciendo, y eso en un plano energético se percibe, se siente, se recibe. Y si no, ayer al finalizar conversábamos un poquito, el que denota nerviosismo, que está inseguro, que no sabe si sí, si no, es lo que el otro siente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ir haciendo? Fortaleciéndonos, preparándonos cada vez mejor, arriesgándonos a movernos un poco más, a gesticular, a subir, bajar la voz, pero todo a partir de me observo y qué identifico que puedo corregir. Y todo esto, así como hoy día nos expresamos, lo hemos aprendido.
podemos reaprender a hacerlo de mejor manera, ¿sí? Bien, el alcance de la voz, esto tiene que ver con, decíamos ayer, la voz es un instrumento natural, un instrumento musical natural. Como que tener aquí el piano, plin, 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 tocar las teclas, pero no llegar a ninguna melodía, suena interesante. Así nuestra voz tiene muchos elementos, hoy día no los tocaré porque son varios, tiene resonadores, tiene cuerdas vocales, tiene una base sobre la que se construye la voz. Bueno, hay que conocerla para entonces poder proyectarla y que el sonido, lo que comentamos, también ayer decíamos algo interesante. Decía la licenciada Morelia, escucho música, pero si la pongo en un lateral, no genera el mismo impacto que si está detrás de mí. Miren qué interesante el sonido, porque efectivamente tiene una vibración que hace que genere un impacto al momento de nosotros escucharla y tiene un contexto distinto. Hay luego unas grabaciones en YouTube que se llaman 8D. Por ejemplo, uno pone una música clásica en 8D, busquen escucharla con audífonos y van a ver la experiencia tan distinta que si solamente la escuchamos allí de frente, ¿no? Entonces, cierren sus ojos, se ponen sus audífonos, de preferencia una música clásica, y hay una serie de sensaciones que uno dice, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, todos los elementos vibratorios están en juego, esa capacidad de receptividad. En ese sentido, tiene mucho impacto el sonido que emitimos a través de la voz. Cuidar el aspecto, ya comentamos cómo es que provoca o genera una presencia, cómo vestimos, cómo nos presentamos, cómo se manifiesta lo que soy y que vaya muy acorde a en dónde me voy a presentar. Aquí se recomienda, según por ejemplo, si vamos a una reunión de trabajo, ir en ese contexto formal y subirle un tono a nuestra formalidad para siempre ir como en este contexto de lo más vertical, ¿no? O sea, lo mejor vestido, lo mejor arreglado, tanto por fuera como por dentro. Esa es la consigna que tenemos. No solamente me adorno por fuera y no solamente hago un discurso con palabras bellas y con una buena redacción, sino tiene que venir de adentro eso que se exprese afuera. Y eso es lo que provoca impacto. Si solamente me adorno por fuera, tal vez cause una impresión, pero no un impacto. Y cuando yo me arreglo de adentro hacia afuera, los impactos son distintos, son así como nacen, llegan hacia adentro del otro, llegan a algo un poquito más profundo del que me escucha. La energía del espacio, la presencia irradia esa energía, de modo que también nos sintamos libres en el movimiento espacial, desde que nos paramos. Me tocó percibir hace poco en un salón de clases, estaba un profesor y todos los muchachos hechos allí un desbarajuste, ¿no? Llega la directora sin una postura rígida, incluso llegó sonriendo y todos plum, derechitos, ¿no? Pero es la energía que la directora ha generado. Y yo me fijé cómo les habla, los ve a los ojos, les pregunta, establece un contacto directo. Y el profesor, pues entre que calla al uno y usted siéntese y usted muévase para acá, se vuelve eso un desorden increíble, pero tiene que ver con la presencia del que está a cargo de ese grupo, de esa charla, de esa conferencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es eso que no se ve, pero que impacta. Y finalmente,
este primer baño de estos elementos de la comunicación, el poder de la sonrisa. No va a ser una sonrisa forzada, eso también se percibe, sino una sonrisa natural, de tal manera que nos lleve a preguntarnos, ¿por qué estoy aquí, en donde sea que nos presentemos? O conectar con la gratitud de estar en ese espacio-tiempo, y eso despierta naturalmente una alegría, un agradecimiento, una oportunidad que por lo tanto se manifiesta en ese gesto, en ese rostro, en esa expresión, esa emotividad. Entonces, busquemos a donde sea que vayamos, ver la oportunidad, ver lo propositivo de esos encuentros y desde allí llegamos con una disposición distinta. Y si el otro percibe esa disposición en nosotros, también en automático le cambiamos su disposición. Esa es una herramienta mágica. La sonrisa dispone al otro a una receptividad distinta, que si uno llega con una cara larga y ve a todos así como de, pues, tengo que estar aquí porque, el otro también recibe esa carga y desde allí chocamos. Entonces, cuando hay esa oportunidad, pues uno lo disfruta y si lo disfruta, lo transmite y el que lo recibe también lo disfruta, entonces esto se vuelve una fiesta, ¿no? Una fiesta en el sentido de las ideas, de los aprendizajes, de los triunfos compartidos, de las metas hacia donde nos dirigimos con entusiasmo, vividas con entusiasmo. Y cerraría exhortando una frase de Albert Einstein que dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. De modo que si bien hemos hecho o nos hemos presentado o nos hemos vivido con una cierta dinámica, hoy día podemos elegir 1, 2, 3 herramientas para poderlas poner en práctica y entonces empezar a manifestar resultados distintos. Es una decisión. Hoy día, quienes ya somos adultos, que en general yo creo que estamos aquí conectados adultos o jóvenes adultos, hoy día tenemos el timón de nuestro barco y nosotros decidimos hacia dónde girar ese timón. Podemos decidir también soltar el timón y que alguien lo dirija, pero si alguien lo dirige, entonces pierdo mi poder y mi capacidad de poder aportar algo, de poder realizar algo, de poder ir tras esos pequeños triunfos o méritos que nos lo da solo cuando asumimos nuestra propia realidad. Bien, desde allí agradecer nuevamente el espacio, la conexión que tuvimos hoy día y abrir un espacio, si hubiese preguntas, sería el momento. Teresita, yo quiero comentar contigo y a ver qué puedes decirme al respecto. Ahora, las generaciones de ahora están, las veo yo un poquito peleadas con el tema de las posturas y de la formalidad en cuanto a la vestimenta, a la presencia. Sí, tienes razón, a la presencia. Entonces, yo no estoy peleada con eso, no, pero ¿cómo podemos apoyarlos o cómo debo yo de enfocar mi pensamiento para que no me genere como ese no es un pleito, pero esa incomodidad de decir, híjole, ¿por qué le dan tan poca importancia a esto? ¿Cómo debemos de trabajarlo con los jóvenes para que puedan notar la importancia de sí ser un poquito más formal? Sí, efectivamente los tiempos van cambiando. Incluso si nos vamos a grandes saltos, vemos antiguamente, por ejemplo, cómo traían estos vestidos tan ampones, unos sombreros preciosos, ¿no? Van cambiando los tiempos. Hoy día hay una característica en el joven que
que se manifiesta más relajado. De allí que entonces es combinar, reconociendo que los tiempos van cambiando, sin perder, reconocer esa naturalidad en donde hoy se manifiesta un asunto más relajado, sin perder el sentido, ¿sí? Porque luego en el relajado puedo caer en la desfachatez, pero incluso el parado se vuelve, pues textual, tumbado, ¿no? Caído, que manifiesta. Lo que pasa que aquí nos llevaría nuevamente a cómo nos hemos desconectado. ¿Qué manifiesta esta postura? Pereza, dejadez, cierto descuido. Y al contrario, yo creo que hay jóvenes también que buscan modelos, pero como estamos partiendo una brecha generacional, no es ni tan formal, entonces no encuentran y entre ellos se van volviendo modelos, pero no se verticalizan, no buscan lo mejor, ¿no? En ese sentido, buscar nuevamente, si tenemos oportunidad de poder entrar en contacto con los jóvenes emprendedores o en este caso universitarios, poderles sensibilizar de la importancia de la presencia y que lo pueden expresar hoy día. Luego hay unas combinaciones interesantes, que el traje con el tenis, ¿no? Bien, son las formas en las que hoy día se manifiesta esa formalidad, pero dentro de ello también honro el espacio. Entonces, mi playera, mi camiseta bien lavadita, bien planchadita, dentro del estilo de lo que ellos quieren expresar, ¿sí? Entonces, tornaríamos, lo que me hace pensar con la pregunta que planteas, que es muy interesante, pues toca volver a reconectar a los jóvenes el porqué de la presencia y que manifiesten su estilo particular con el cuidado del porqué y del para qué, ¿sí? Hasta con ejemplos muy sencillos, como cuando les gusta a una chica, a un chico o viceversa, o la variante que tenga, ¿qué pasa? Pues, al menos me baño, ¿cierto? Al menos me baño. Al menos, ya no sé de lo demás. Y o sea, al menos hay un pasito hacia arriba que dice, yo quiero, pues, quedar bien, ¿no? Mostrar lo mejor. Bueno, así como es de importante ello, también la presentación con un proyecto que puede ser la vía de la realización de su existencia. Entonces, vamos dándole amplitud de ideas para poder conectar con, es verdad, ¿no? Me es importante una cita con una chica, también me es importante una cita con el destino en relación a ese proyecto que tengo. Por lo tanto, mínimo me baño y me plancho mi camisetita en el estilo que cada uno queramos, ¿no? Porque los tiempos naturalmente pues van expresándose modas distintas, sin perder la esencia. ¿Qué es la esencia? Yo lo llamaría, pero toca buscar unas palabras que acerquen más al joven, honrar la oportunidad del encuentro, como con la chica, como con tu trabajo, como con tu familia, ¿no? Ven que luego, por ejemplo, en Navidad también naturalmente uno se pone guapo o guapa, ¿no? Para poder celebrar ese punto de encuentro. Y aún los jóvenes también en su naturalidad, en su expresión, lo hacen. Pero luego más hay una idea de rebeldía, pero también lo hacen. También se ponen su mejor pantalón, aunque su mejor pantalón sea un pantalón de la moda que es, qué sé yo, todo roto y todo ancho, bueno, pero están buscando algo mejor. Entonces no perder que cada oportunidad es cómo me presento lo mejor, y pues ya los estilos van ajustándose en el tiempo, ¿no? Aquí faltaría también Sí. incluir el lenguaje. Sí. Porque tienen un tipo de lenguaje. Sí. Sí, fíjense que ahora he estado trabajando con jóvenes universitarios y me decía una chica, maestra, pero
es como nos expresamos los jóvenes y así nos entendemos más y así nos podemos escuchar mejor porque los paso a exponer. Y quieren utilizar palabras altisonantes y les digo, ese es su lenguaje convencional, pero necesitan ustedes descubrir que también tienen una capacidad de poder desarrollar más ideas, porque lo que pasa es que eso nos va achicando nuestro ejercicio mental de modo que lo vuelve cómodo. Y para todo verbalizamos una u otra palabra en muchos contextos. Entonces, luego les voy dejando ejercicios de palabras, de volver a las etimologías, para recuperar nuevamente el sentido. Son trabajos que nos toca hacer ahora con los jóvenes y que es una buena oportunidad de poder ir mostrando la belleza, porque no han visto la belleza que hay detrás de la palabra, detrás de abrazar a alguien y que huela rico. Eso es importante, ¿no? Entonces, yo también quiero, ¿no? Bueno, pues toca con elementos muy prácticos irnos acercando a ese sentido. Muy bien, gracias también. Teresita, qué interesante todo lo que platicamos ahora contigo. Y bueno, pues quiero dar por finalizada la sesión del día de hoy con el reconocimiento que el gobierno del estado tiene para Teresita de Jesús López Villalobos por su intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich. Bajo la ponencia Hablar no es comunicar. Esta ponencia está siendo realizada el 5 de octubre del 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Morelia, Michoacán. Teresita, te lo entrego firmado por mi secretaria porque le gusto que nos acompañes nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos mañana nuevamente y pues gracias por el espacio y la oportunidad. A ti. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana para cerrar la semana. Michoacán, honestidad y trabajo.